Un saludo muy cordial. Aquí estamos, como siempre, pidiendo permiso para entrar en sus casas, como hacemos cada semana en el menos 25, para conocer lo mejor de cada casa. Hoy cuento con alguien a quien podríamos denominar como un animador cultural. Él es escritor, una persona muy comprometida con todo lo relacionado con el mundo de la cultura y que puede hablar de otros muchos aspectos y de hecho lo vamos a hacer con él. Se trata de Antonio Núñez Azuaga. Antonio, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Me alegro verte, Paco. ¿Cómo estás? Pues igualmente, bien. Bueno, este verano te hemos visto bastante porque has estado en primer plano con la Feria del Libro, que ha dado trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien, porque, no sé, empatizo mucho con los escritores, con los libreros, con los editores, y la verdad es que para mí ha sido un placer colaborar con la Delegación de Cultura en la consecución de la Feria del Libro. Ha estado Bueno, muy bien. el hecho de que se haya celebrado la Feria del Libro con todos los actos al aire libre, justamente en pleno paseo de la Alameda, ha significado un poco recuperar la normalidad. Ya el año anterior hubo algo, pero este año, digamos que ha sido la transición hacia una situación que esperemos sea ya absolutamente normal el año que viene, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? A ver si la maldita pandemia nos deja. Y la verdad es que han sido 18 presentaciones, 29 firmas. eh, Después ha habido el micrófono abierto, que ha sido la participación ciudadana. La verdad está muy bien. En la Feria del Libro ha habido también 4 talleres de escritura creativa, de estampado de letras, de pop-up, de encuadernación. Ha sido una cantidad de eventos que la verdad yo tengo que poner en valor todo lo que Carmen Díaz y todo su equipo de la Delegación de Cultura han llevado a cabo, porque yo en realidad lo único que he hecho ha sido estar en la puesta a punto. Lo demás ya venía rodado. Y además, curiosamente, este año hasta ha funcionado bien el equipo de megafonía, lo que parecía una utopía, algo absolutamente imposible. Este año el equipo de megafonía ha sonado bien. Bueno, a mí me lo dejaron conectado, me dijeron, estos parámetros son los que tienes que tener, y yo montaba y desmontaba y procuraba mantenerlo como me lo habían explicado. Bueno, Antonio, somos muy curiosos y como tú nos estás gratificando con un plano de tu casa Ah, donde se ve que tienes a la izquierda de la imagen del espectador un cuadro que creo que es una orla. Me parece sí, que es una orla. sí, esto Es, de mi mujer. que es Eso es maestra. mujer. Ella estudió magisterio, educación física en Granada, y ahí tiene todos sus compañeros de aquella época. En realidad, cabría esperar que el niño Antonio Núñez Azuaga terminase también siendo maestro, ¿no? Eso parecía predestinado para Sí, ti. sí, la verdad es que, pero tú sabes, aquí en la costa, y es una cosa que yo espero que no ocurra con mi hijo, yo era buen estudiante y empecé a trabajar a los 16 años en la hostelería. Y claro, con 16 años te ves con mucho dinerillo, porque se ganaba un buen dinero. Entonces llegó un momento que abandoné los estudios por mi trabajo en la hostelería. Entre lo que me pagaban de propina y entre lo que me pagaban y lo que yo cogía de propina, pues la verdad es que pensé que ese era mi camino, ¿no? Y así he estado hasta hace 10 años. Qué tiempos, Antonio, que se podía trabajar con 16 años. Hoy no se puede trabajar ni con 20, ni con 25, ni con Sí, 30. El drama del desgracia- paro actual, ¿no? desgraciadamente las cuestiones laborales, el trabajo está mal. A ver si se recupera. No obstante, yo creo que lo que nosotros hemos conocido de trabajo o la forma en la que se trabajaba, eso ya está pasado, porque no va a haber trabajo para todo el mundo, a no ser que los horarios se hagan más cortos, es decir, que las jornadas sean mucho más cortas. Entonces,
repartir el trabajo entre la gente que en edad de trabajar. Porque es que también las nuevas tecnologías, me imagino que surgirán profesiones que todavía no tenemos ni nombre para ellas, y la verdad es que, a ver, estamos en un periodo de transición. Sin duda. Yo te decía lo de predestinado a ser maestro porque tu madre era maestra. Sí, mi madre y mi padre. Mi madre fue maestra de las escuelas rurales cuando lo hizo en la obra. Herrera Oria. Exactamente, Monseñor Herrera Oria. Ella estudió en Nerja con las teresianas y luego conoció a mi padre y mi padre estudió con los maristas en Trallamar, ahí en Torros Costa. Y la verdad, los dos fueron maestros, pero claro, pasa más hambre que un maestro de escuela. Entre los dos ganaban, me parece que era 800 o 900 pesetas ya por el año 60 y tanto. Y claro, con eso ya una familia de 3 niños, con 3 hijos, y mi padre al final pues ingresó a la Guardia Civil y él solo ganaba más que los dos. Entonces, no es que los guardias civiles estuvieran muy bien pagados, pero estaban mejor pagados que los maestros. O sea que tú eres hijo de maestros de escuela y se te podría decir hijo del cuerpo, como se denominaba a los hijos de los guardias civiles, hijos del cuerpo. Exacto, exacto. Además tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos de aquella época. Yo llegué aquí a Marbella, a mi padre lo trasladaron desde Conil de la Frontera y el primer cuartel en el que vivimos nosotros aquí fue el cuartel el cuartel del Duque. Yo vi construir el puerto Banús y enfrente justo estaba el Martinete, el chalet de Antonio Bailarín. Claro, bueno, tú para ver construir el puerto tendrías 3 o 4 años cuando eso, serías muy, Sí, muy tenía pequeño. yo 8 anillos tenía yo. Ya Bueno, te estoy entonces, hablando del año 70, de sí. 1970. Bueno, entonces eres un poco mayor de lo que aparentas y de lo que yo creía. La procesión va por dentro. ¿Dónde naciste? Nací en Torre del Mar, una pedanía de Vélez Málaga. Aunque si me escuchan mis paisanos dirán los Eso te reños iba, que están. eso te iba a decir, que llamar la Torre del Mar pedanía es un pecado mortal, ¿no? Te van Sí, a hacer persona no grata. como me escuchen mis paisanos torreños, me van a correr a gorrazos. Sí, ¿Cuáles sí. son los recuerdos que tú tienes de tu infancia? Porque al ser hijo de guardia civil, esa infancia transcurriría en lugares diferentes, ¿no? Sí, Un guardia civil es alguien un poco itinerante. sí, sí. Yo me acuerdo de cuando mis padres estuvieron destinados en Almayate, en aquella época de maestro. Luego, cuando destinaron a mi padre a Punta Retín, que está entre Sahara de los Atunes y Barbate. Y recuerdo, por ejemplo, cómo venía un hombre de Sahara de los Atunes todos los días a traernos el pan en un borriquillo por la playa. Imagínate en los días de invierno, ahí en esas playas del Atlántico gaditano, y el hombre con con el impermeable amarillo y el borriquillo. Y, bueno, tengo muy buenos recuerdos. Y después cuando estuvo mi padre destinado en el Ángel, pues bueno, el Ángel era precioso, la colonia del Ángel, y nosotros jugábamos ahí por las acequias, sabíamos cuáles eran los naranjos que daban las mejores naranjas, dónde estaban las mejores peras. Bueno, disfrutaba Bueno, como... las naranjas del Ángel eran famosas, se exportaban generalmente a Alemania. Se Sí, sí, vendían en sí. los mercados de Alemania y eran unas naranjas de una calidad excelente, que la verdad es una faceta de la colonia del Ángel que muy pocas veces se recuerda. Sí, la verdad es que el Ángel, cuando yo lo conocí, era muy, no sé, era un cuadro muy bonito, porque todos los vecinos se conocían. Estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el padre de uno de los del dúo Arenal, que todos los domingos, Pedro del acordeón. exactamente, Pedro el de la Pedro del acordeón. Pedro todos los domingos, después de misa, sobre las 12:30 por ahí, se sentaba el tío en su puerta
y nos deleitaba con 40, una hora por ahí tocando el acordeón. Y es que eran, no sé, son unos cuadros muy bonitos, unos recuerdos muy bonitos los que tengo de aquella época. Sí, del Ángel, pues está este Pedro del acordeón, como todo el mundo le conocía, realmente recordado. Y había también una señora que era la partera, la que asistía a todos los partos, que se llamaba María Moncayo, Claro, María Moncayo, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. que era María un Moncayo. personaje que no había estudiado, no No. había hecho ninguna carrera sanitaria ni nada por el estilo, pero era una partera experta. Sí, una partera y además era la que se encargaba la que se encargaba de poner las inyecciones. Exactamente. Recuerdo una mujer con bastante carácter y vestía de negro. Sí, sí. Era, Bueno, tu llegada a Marbella, tus recuerdos de la Marbella de aquel tiempo, la Marbella de hace ya bastantes años, de hace pues sí, medio siglo prácticamente. claro, imagínate, nosotros con mis compañeros teníamos la costumbre, íbamos a misa y después de ir a misa, pues con 25 pesetas o 30 pesetas entrábamos a las películas de la sesión matinal del cine Alfi. Y luego ya pues nos íbamos a comer. O... Pues costaba, aquella sesión matinal costaba primero 9 pesetas y después la subieron a 12. Sí, sí, sí. Vamos, ya te digo que con 25 pesetas teníamos para comprar Claro. chucherías y para pagar y ver las películas de Bruce Lee o lo que fuera. Y si ibas a la sesión de noche o de tarde, con 25 pesetas te gastabas 18 en la entrada, que era lo que costaba, y el resto para comprar las gominolas, Sí, que vendía en la puerta Benito, sí, que sí, ponía así, allí su kiosco ambulante Benito, y ahí exacto, íbamos a comprar las chucherías. Ha pasado exacto. mucho tiempo de entonces, era otra Marbella muy diferente, ¿verdad? Sí, era una Marbella, diríamos, más casera, más íntima, aunque ya tenía su nombre y ya resonaban por ahí Marbella, ¿no? Yo te estoy hablando de la Marbella de los años 70, 75. Marbella ya tenía su fama y bien ganada, y ya te digo, era mucho más íntima, más acogedora, menos eh, opulenta que la de ahora, que me parece muchas veces mm, con oropeles falsos aunque parece que se está recuperando. Esa época que tú has mencionado, efectivamente, Marbella ya tenía una proyección turística muy importante. Todas las publicaciones del papel couché, podemos decir, tenían sus delegaciones en Marbella, sobre todo en verano. Aquí estaban pues Otero, Trialasos, en Sí, sí, fin, sí. periodistas de la época muy importantes, y las principales revistas como Lectura o como 10 Minutos publicaban toda la semana verdaderos cuadernillos sobre la actividad veraniega de Marbella. Era una fuente inagotable para llenar este tipo de revistas. Sí, Es sí. cierto. Además yo conocí por mi trabajo a paparazzis, ¿no? Como Sí, sí. Gaya, como antes, bueno, a los diferentes que se movían por ahí. Siempre me tentaban que les dijera, en la época en que yo estaba trabajando en Puente Romano, que les dijera quién había y eso, pero personalmente eh, nunca he querido pasarle a ningún paparazzi ninguna información porque entendía que mi trabajo era hacer que el cliente estuviera bien y no molestarle de ninguna manera. ¿Tú qué hacías en Puente Romano? Pues yo trabajaba de barman, haciendo cócteles o muchas veces hacía servicio en el club de tenis, en el club de tenis de Puente Romano cuando lo llevaba a Santana o posteriormente después de llevarlo a Santana. Y la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito. Hablando del papel cuché, durante mucho tiempo, allá por los años 90, estuvo la familia Junco, que eran los dueños de la revista Hola, paraban allí en Puente Romano. Y traían visitantes, pues, por ejemplo, a Adolfo Suárez, siempre tenían invitados, ¿no? Y entre ellos, pues, recuerdo a Adolfo Suárez o personajes políticos, personajes del mundo del espectáculo.
La verdad que era muy, muy interesante. Y una gente muy educada, con mucho dinero, pero se reunían y era buen negocio para el hotel. Se reunían allí en mesas de 30 a 35 personas. Hace unas cuantas semanas se comentó mucho en televisiones y en tertulias que alguien en un restaurante de Marbella había dejado una propina de 4.000 euros. Y dejó una propina de 4.000 euros. Sí, la verdad yo lo estuve leyendo y me llamó la atención. Y en primer lugar, el camarero, el trabajador tiene que estar bien pagado, pero a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y yo he tenido la suerte de recibir grandes propinas también en los sitios en los que he trabajado. Y la verdad es que, ya te digo, es una alegría luego llegar y compartir con tus compañeros y decir, mira, fulanito, mira lo que me dejó, ¿no? Te sientes pues muy honrado de que te reconozcan con una propinilla. La verdad. Pero a mí me han contado que el tema de las propinas funciona, que se une todo, a final de mes se reparte esas propinas y hay una escala, un escalafón de distribución de menor a mayor y que, bueno, generalmente el que tiene mayor cargo es el que se lleva un porcentaje mayor de la propina. Sí, pero eso creo yo que era antes. Antes se hacía eso, el metre se llevaba 4 puntos, luego estaba el jefe de sector, luego el jefe de rango, el camarero, el ayudante, el comi, y ahí se iba repartiendo. Pero yo recuerdo ya los últimos años en Puente Romano en que repartíamos a partes iguales. Ahí en bares donde yo estaba, repartíamos a partes iguales. Hombre, así debería ser. Es lo mismo que si ahora algún telespectador nos da una propina a ti y a mí de 400 euros y Marta se queda con 300 y nos da 100 a nosotros. Eso no estaría bien. Además, se repartía con cocineros. ¿Me entiende? Es que, aunque el cocinero normalmente gana más, porque su función es quizá un tanto más elaborada, ¿no? Pero ya te digo, no me extrañaría que todavía en algún lugar se siguiese haciendo así, ¿no? Que el metre se llevara más puntos que el resto de los compañeros, pero nosotros en bares, en Puente Romano, repartíamos a partes iguales. ¿En qué momento comienza tu relación y tu compromiso con el mundo sindical? Yo ya en las primeras huelgas de los años 70, con 15 o 16 años, estuve en ellas, no siendo un personaje fundamental, sino asistiendo a las huelgas. Y la verdad es que siempre he estado alrededor del mundo sindical, no en la política, porque aunque la política me ha gustado, pero he estado más pegado al sindicalismo porque estás más pegado a la tierra, a tus compañeros, a lo que es el trabajo. Y la verdad que para transformar la vida de las personas, lo más cercano es hacer que tus condiciones laborales sean mejor. Mi tiempo en el sindicato, o mis tiempos mi época de sindicalista, siempre ha sido por buscar que las condiciones laborales sean mucho mejor. Que esté reconocido el trabajo de las personas, porque la hostelería está muy mal pagada y la gente de la hostelería trabaja mucho. No sé cuándo en la hostelería se va a poder descansar 2 días, porque tú te vas a cualquier chiringuito y trabajan 12 horas y un día de descanso si es que se lo dan. Aunque el convenio diga que son 2 días de descanso. Exactamente. Siendo la hostelería o el turismo una de las principales industrias que tiene España, los trabajadores de la hostelería no están considerados. Hay, por ejemplo, en los grandes hoteles donde funcionan los comités de empresa y tal, la verdad es que ahí más o menos se cumple. Pero el resto es una jungla.
Es una jungla. Antonio, y con condiciones laborales tan precarias como existen en la hostelería, hoy día, ¿los sindicatos dónde están? Porque yo no los escucho. Yo no escucho a ningún sindicato ni Bueno, se les espera. ¿Dónde están? ¿Están escondidos o qué pasa? bueno, Ahora yo los soy sindicalistas me van muy a poner a parir, crítico, pero bueno. sí, no, yo soy muy crítico eh, con los sindicatos mayoritarios porque muchas veces están muy apalancados. Yo, y no voy a mentar nombres, pero en Puente Romano, a mí un sindicato grande, a mí me dejó tirado y tuve que ir a otro, a la CGT, donde me recibieron y me dijeron, tú vas a llevar tu lucha, vosotros vais a llevar la lucha y tenéis el soporte que os da el sindicato. Mientras que en el otro sindicato mayoritario, pues la verdad, se quedan mucho por las ramas y a mí me dejaron con el culo al aire. Nos dejaron con el culo al aire. Y por eso soy muy crítico. Y los grandes sindicatos algunas veces lo que hacen es servir de dique y no, con eso no voy a tirar contra los sindicatos porque la gente que está afiliada a ellos, la verdad es que recibe sus servicios, pero habría que estar más a pie de calle y hay que estar más en el tajo y no en la oficina. ¿Me entiendes? Porque el sindicalista que se convierte en sindicalista profesional es un sindicalista de moqueta. Tú tienes que estar con la bandeja o picando y sintiendo lo mismo que está sintiendo tu compañero. Porque si tú te dedicas a estar en tu oficina y a programar los actos y a recibir, te conviertes simplemente en un gestor de quejas. ¿Qué podemos decir, si se puede decir algo de la patronal? Bueno, la patronal, hay gente buena. Yo he conocido patronos muy buenos y hay otros patronos pues que van a ponerte, no se dan cuenta de que es una tontería. Yo he sido patrono también, he tenido mi propio negocio y he procurado que el trabajador esté a gusto, porque el trabajador a gusto rinde más. Es una tontería. Si tú tienes la posibilidad y no ser encogido y de darle a tu trabajador lo que le corresponde y encima tenerlo a gusto, pues es que es mucho mejor para tu negocio, rinde más. ¿En No, qué no, momento en ti surge la vocación literaria? pues la vocación literaria nació en mí ya desde pequeño. Cuando yo estuve en un colegio interno y me daba mi padre 30 pesetas o eso para pasar para pasar toda la semana, que nos la gastábamos el fin de semana en chuchería y eso. Yo prefería irme a un kiosco que había en Sabinillas y compraba novelitas de Bruguera. Y aunque no estaba mal en el colegio, para mí era una evasión leer Julio Verne o Salgari, y desde ahí, desde ese momento, luego me gustó mucho cuando empecé a recibir clases de literatura y ya las redacciones, y a raíz de ahí me gustó mucho y seguí leyendo, he leído mucho, me encanta la lectura y creo que cualquier lector desemboca naturalmente en escribir, y ¿Tú ese no, fue mi caso. ¿Tú no leíste alguna novela de Marcial Lafuente Estefanía? No, y la empecé, pero me parecían, ahora chapó, ¿no? Por Marcial Lafuente Estefanía, porque lo mismo que por Corín Tellado. Gente que escribía una novela al día, claro, eran muy simples, ¿no? Unos argumentos muy simples, pero la verdad es que hacían un trabajo tremendo. Yo recuerdo, Antonio, cuando en los kioscos uno iba con una peseta y alquilaba una novela o un tebeo, lo tenías 2 días en casa y cuando terminaba lo devolvías.
Sí, sí, yo recuerdo porque tenía amigos que lo hacían, pero ya te digo, a mí las novelas de Marcial Lafuente Estefanía es que eran lo mismo, eran muy repetitivas, ¿no? Y, y si te ponías a contar, las balas que disparaban eran más de las que llevaba el revólver. Por supuesto, por supuesto. Eso yo también decía muchas veces, bueno, ¿de dónde han sacado la bala si ya se le había terminado y un revólver tiene 6, ¿no? Creo que son 6 lo que tiene. Bueno, Antonio, hay un momento en que de lector pasas a escritor, empiezas a escribir. ¿Eso cuándo se produce? Eh, a los 20, 25 años yo ya escribía, ¿no? Luego ya tuve la oportunidad hace 10 años con Editorial Algorfa de publicar el librito de cuentos y ya te digo, como una desembocadura natural del lector, pues, y ahora sigo escribiendo, procuro como ejercicio hacer los artículos para la Garbía y la verdad es que escribiendo me lo paso muy bien. No sé, Picasso decía que pintaba porque lo necesitaba. Es como una enfermedad. Yo escribo porque lo necesito. Yo no escribo para publicarlo, que también, pero escribo como necesidad vital. Es el ordenar los pensamientos, el inventarme una trama, el darle una estructura y desarrollarla. Eso, no sé, tendrían que decirlo los psiquiatras, pero a mí me viene bien. Este libro que has mencionado se llama Cuentos para una tarde de verano. Sí, Evidentemente hay una influencia shakespeariana en el título, sí, sí, totalmente. por lo Hay menos en el título. mucho, yo cuando escribo hago pequeños guiños, algunos me pueden llamar cultureta o culturbultur o como quieran llamarlo, eh, y hay guiños que tanto en los diálogos o hay uno de los cuentos en el invitado que juego lo mismo que Nabokov con la palabra Lolita, ¿no? Que da la lengua en el... Hago una cosa parecida y es un juego que yo hago para gente que ha leído, pueden encontrar esos guiños. Me has mencionado a Nabokov y Lolita. ¿Tú crees que hoy día, cuando hay que cogerse todo con papel de fumar, porque todo molesta, todo tiene algún doble significado que no es políticamente correcto, ¿tú crees que hoy día Nabokov habría podido publicar Lolita, haber triunfado y ser un clásico de la literatura? Yo creo que sería difícil. Estamos en un periodo de regresión. Y lo importante es que el escritor no se autocensure. Si lo censuran, que lo censuren otros, pero que él propio no se ponga a censura. Y con respecto a Nabokov y Lolita, bueno, es una historia escabrosa, pero es que es la historia que hay por delante, ¿no? Es decir, es lo primero que ves, pero la historia va mucho más allá. Claro, claro. La historia es cómo una cultura que es la cultura europea puede corromper a una cultura joven, que es la cultura americana. Bueno, hay muchas teorías sobre eso. Claro, es que los libros está lo que lees, pero también está la parte subliminal, que es tan importante y es la que lleva el mensaje, ¿no? Entonces no te puedes quedar solo en la corteza, tienes que ahondar Claro, y buscar que claro. eso es una alegoría. Seguramente hoy día tampoco Kubrick se hubiese atrevido a llevar al cine esa novela, Claro, claro, porque, no, no, no. hombre, se lleva al cine cosas infumables como Las 50 sombras de Grey. Sí, sí, Eso sí se lleva, pero entiendo que una obra de la literatura como Lolita hoy día tampoco habría un productor que se arriesgaría. qué va, qué va. Es que, ya te digo, vivimos en un mundo que está, yo creo, un poco en regresión. Los periodos históricos van eh, no van de una forma lineal, sino que hay
periodos de avance y periodos de retroceso. Y yo creo que estamos en un periodo de retroceso, porque yo jamás me imaginé que pudiéramos vivir situaciones como las que vivimos, por ejemplo, si no hay trabajo, echarle la culpa a un inmigrante. Vamos a ver, yo he sido inmigrante, yo he trabajado fuera de España y la verdad es que es duro, ¿no? Yo recuerdo, yo estuve trabajando en una compañía de cruceros y un día, pasando por las costas de la República Dominicana, estaba en la piscina del barco en unas horas que tenía de descanso y pusieron a Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, y yo lloraba como, vamos, se me saltaban las lágrimas escuchando Mediterráneo ahí por el Caribe, ¿no? Entonces, yo creo que, y para eso es bueno la literatura, hay que empatizar más con las personas. Nadie cruza el estrecho por gusto, y menos en una patera. Sin duda, ese es el gran drama humano actualmente. Drama humano, porque hoy día todo el mundo habla de drama o tragedia humanitaria, lo cual es un contrasentido. ¿Cómo puede un drama o una tragedia ser humanitario? Sí, Será humano, porque humanitario claro, es algo benéfico. Pero bueno, eso es otro debate. El clásico de la literatura, Juan Rulfo, sí, escribió Llano en Pedro Llamas. Páramo y El Llano en Hombre, Llamas, y ahí se quedó. Y sin embargo es un clásico de la literatura, era un perfeccionista y no tenía prisa en publicar. Y a mí me recuerdas un poco a Juan Rulfo, porque tú eres perfeccionista y también tardas mucho en publicar. sí, no me... por ejemplo, llevo 3 años escribiendo una novela sobre Juan Breva, Hombre, que el cantador Juan el Breva. cantado flamenco. Juan Breva era tío abuelo de mi abuela y llevo 3 años con ella ahí y ahora continúo documentándome, ¿no? Estoy leyendo, últimamente estoy leyendo novelas de Arturo Reyes, que es un escritor malagueño de finales del siglo XIX, murió en 1919. Y la verdad es que son novelas costumbristas y entonces intento captar el paisaje de aquella época. Me meto en la biblioteca esta virtual de la Diputación de Málaga y me veo revistas del siglo XIX y tal, porque intento dar verosimilitud a la novela esta que estoy escribiendo. Porque los cuentos me salen, como diría, del tirón. Yo cojo y escribo, luego lo que hago es que lo guardo y al cabo de unos meses, cuando lo vuelvo a sacar y a leer, si en ellos noto que no lo he escrito yo, digo, hombre, esto está bien. Como yo me vea, como reconozca lo que he escrito, es como si no estuviera bien. Entonces, cuando yo no noto que lo he escrito yo, digo, y entonces empiezo a recortar, a podar, a O darle sea estilo. que tú tienes que dejar macerar el cuento, Exacto. después lo lees y si ese cuento te gusta y tú dices, pues que bien escribe el que ha hecho este cuento, entonces dices, pues este cuento lo publico. Exactamente, exactamente. Cuando ya se te Exactamente. independiza, se independiza el autor de la obra, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Cuando no me reconozco en la lectura del escrito, es cuando veo que ahí puede haber un material interesante. ¿Y tú tienes algún lector o lectora cero que te sirve de orientación? ¿Algún perdón? ¿Lector o lectora cero? Alguien que te Se diga lo esto doy merece la pena. a mi mujer, se lo doy a mi mujer, pero ella es muy buena y siempre... en realidad lo que me hace más es corregir las pequeñas faltas de ortografía, porque muchas veces tú escribes y afortunadamente ya el ordenador te salta cuando es una falta muy gorda, pero escribes y no te das cuenta porque lo vas leyendo y como lo has escrito, pues no reparas en pequeños errores de sintaxis, ¿entiendes? Y la verdad es que la forma soy bastante lento a la hora de escribir. A mí se me dio el caso
y no diré quién, que me facilitó una novela corta en alguna ocasión. Me dijo, mira, esta es una novela corta que he hecho, por favor léemela y dime si merece la pena o no. Y yo le dije, pero bueno, ¿tú quieres que yo la lea y te haga un comentario superficial o que te diga la verdad de lo que opino cuando lo lea? Yo no desconocía la novela. No, no, tú me tienes que ser totalmente sincero. La novela era, en fin, todo el que intenta hacer alguna obra de creación, pues lo intenta hacer con honestidad, pero a veces salen cosas que no merecen la pena. Y yo le dije directamente lo que opinaba de la novela. Y eso me enfadó. Se me Pues no, enfadó. no te tienes que enfadar porque si a ti te hacen una crítica es para mejorar. De Hombre, hecho, si yo tú, tengo, si tú tengo pides un, una crítica honrada y que te digan la verdad, tienes que estar receptivo para que te digan la claro, verdad de lo que opinan. yo tengo un buen crítico que es un profesor con el cual mantengo correspondencia a través de los correos electrónicos, don José María Barrio Nuevo, y cuando hay algo que ya merece, que ya lo tengo estructurado, se lo mando a él y él me hace la crítica y me dice, mira, mejor que esto. Es como, ¿cómo te diría yo? Como un redactor jefe. Claro, Y con él, pues, le mando muchas cosas y él siempre con mucho respeto y tal, mira, pues a esto le tienes que dar una vuelta, pues esto lo diría yo de otra forma. Y la verdad es que mmm, la crítica constructiva, pues siempre hay que recibirla bien, porque es que es una forma, te está ayudando para mejorar. creo que fue el año pasado o el anterior que uno de tus cuentos fue premiado, ¿no? Sí, esto fue, bueno, quedé finalista en el Premio Internacional Julio Cortázar de Relato Breve, y se llama La esclavina ensangrentada, y yo diría que es un homenaje a Álvaro Cunqueiro, porque es un cuento fantástico, es un cuento que transcurre también lo que te decía antes, cada obra tiene varias lecturas. Una de las lecturas es la crítica al servicio militar y a aquellos jóvenes que iban a hacer el servicio militar y que a las 4 de la mañana se encontraban haciendo, pasando el tiempo en una garita sin saber por qué ni para qué estaban allí. Y ya te digo, es una crítica al servicio militar, una crítica al Creo que ejército. el personaje era el Malaguita. El Malaguita, exactamente. El El Malaguita. Malaguita. Sí. Bueno, está cogido de experiencias mías y de otros compañeros, ¿no? Porque en realidad tú escribes, pero no escribes lo que te pasa a ti, sino tú escribes lo que te pasa a ti y lo que le pasa a otra serie de personas, ¿no? Y te inventas una historia mmm, viendo o cogiendo anécdotas que hayan ocurrido. Y esto, pues, la verdad me dio mucha alegría que se me valorara. El premio este lo ganó Diego Balmaceda, es un escritor argentino, y estoy muy contento de figurar con ese año, pues el ganador y todos los premiados pues son gente que se dedica a la literatura, son periodistas, son profesores de literatura en universidades y tal, y yo pues un simple camarero, pues estoy ahí entre ellos, ¿no? Y la verdad me sentí muy, muy honrado. Vamos, antes de que sea más tarde, al apartado rosa del programa, que también lo tenemos. Y entonces lo primero es saber cuándo te enamoraste. Yo recuerdo cuando tenía 8 años ya me gustaba una chiquilla que vivía allí en el cuartel, allí en Barbate. Qué Cuando, precoz. sí, sí, no sé, yo cogía y le daba abrazos sin saber por qué, ¿no? Yo le daba abrazos, no sé, me sentía atraído de la forma más pura y casta. Ese fue tu primer enamoramiento. Sí, sí. ¿Y de Loli tu se llamaba mujer? la chiquilla. ¿Y de tu mujer cuándo? Pues mira, con mi mujer fue una cosa... eh, yo tenía una novia allá por los años 90 que estaba estudiando en Granada.
y yo subí a Granada a visitarla, y ya en aquella época conocí a mi mujer porque era amiga de amigas de la novia que yo tenía. Y al cabo de muchos años, la que es mi mujer había terminado la carrera y estaba de profesora en Guaro. Y por aquella época era novia de un amigo mío que yo los había conocido por separado. Entonces me dio mucha alegría que dos amigos tan queridos pues estuvieran juntos. Al cabo de los años, pues yo ya no tengo la novia que tenía, ella ya había terminado con el chaval con el que estaba, y la verdad es que nos reencontramos y fue, vamos, no teníamos mucho que explicarnos, fue una cosa muy... Y mira, yo nunca había pensado en ella, ¿no? Nunca había... Pero es una mujer tan... Es, bueno, no puedo decir nada más que cosas buenas de ella, porque es muy organizada, durante mucho tiempo ha sido la directora del Colegio Vicente Alexandre, y la verdad es que sigo tan enamorada de ella como al principio. No, y di lo contrario, ahora que te está escuchando tú di lo contrario y verás la que te va a caer. Bueno, y tienes una hija también, ¿no? Hijo, Un hijo, un hijo. un hijo, Ángel. Mi hijo Ángel tiene 9 añitos. Estoy encantado con él, le gusta mucho el atletismo, le gusta mucho la historia y la geografía. Y será porque yo le he imbuido un poquito en los temas esos. El niño, la verdad es que es un encanto. Ya está saliendo de la época esa, ahora ya está más tranquilo, incluso lee. Es una cosa que tengo pendiente con él que quiero que lea, que quiero que... Pero los niños, yo procuro, ahora está le he dejado el teléfono y está jugando con el teléfono. Procuro que media hora, una hora de telefonillo como máximo, porque es que tiene que desarrollar otras capacidades. Por lo que llevas dicho, me imagino lo que me vas a responder cuando yo te pregunte qué es lo mejor de tu casa. Pues lo mejor de mi casa, pues mi mujer y mi hijo. Son, vamos, yo eh, tuve mi hijo bastante tarde, a los 50 años, pero creo que era el momento de hacerlo. Yo no tuve oportunidad más joven de haberme emparejado, de haberme casado, pero yo era muy, ¿cómo diríamos? Muy voluble y no quería hacer perder el tiempo a nadie ni tampoco quería hacer sufrir a nadie. Entonces llegó un momento en que había vivido lo suficiente y había encontrado la mujer a la que quería y fue cuando decidí crear una familia, porque de nada me hubiera servido crear una familia si yo no estaba todavía mentalizado para tenerla. Porque yo he sido muy enamoradizo y he tenido muchas novias y entonces tener una pareja para pegársela con otra, pues no, yo siempre he intentado ser en todos los aspectos de mi vida honesto, y la honestidad pues llevarla al punto de que ni tener hijos ni tener una pareja estable hasta que no me ha nacido de dentro. Con los años, pues he llegado a este punto y la verdad es que estoy ahora más feliz que nunca. Esas noches de marcha, de conocer mujeres, las recuerdo como con una oscuridad, mientras que ahora es una luz, una alegría lo que tengo. La verdad es que estoy muy a gusto. Qué bien. ¿Eres disciplinado a la hora de trabajar? Procuro ser, sí. Yo necesito un orden. Yo me impongo un orden para trabajar. Y en todos los aspectos de mi vida también. Necesito trazarme unas directrices y que luego se pueden cambiar, ¿no? Pero yo necesito
porque es que si no me diluyo, me evado, me voy, me disgrego, y necesito marcarme. Soy metódico, soy metódico. Este año y medio que llevamos de pandemia, ¿tú cómo lo llevas vivido? ¿Cómo ha influido, no ya en tu vida personal, sino en tu manera de concebir la relación con los demás, de trabajar, de creación literaria? ¿Cómo te ha influido? La verdad es que lo llevo observando y es muy interesante lo que está ocurriendo. Es interesante porque ha dejado al descubierto muchas carencias que tiene nuestra sociedad. Nosotros vivimos en el primer mundo y bueno, en España, fíjate tú, ya hemos alcanzado el 70% con la doble pauta de la vacuna y tal, pero no nos olvidemos que este bicho no solo vive en España, y hasta que no se extienda la vacuna por el resto de África, Asia, seguiremos estando en peligro. Entonces, ¿qué es lo que he visto? Pues lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor del ser humano, esos médicos, ese personal sanitario que se ha dejado la vida por nosotros, y lo peor, pues gente que la verdad yo creo que sin dos dedos de luces, con un encefalograma plano, que no se creían, que se creen que yo qué sé, tonterías como que si te pones la vacuna te están inoculando un microchip, bueno, una serie de tonterías que yo qué sé, como los terraplanistas estos, además confunden las cosas. Vamos a ver, un terraplanista, la Tierra es plana, y yo le digo, eso no, la Tierra no es plana, y te pones a discutir y dices, pero por favor, no coartes mi libertad de expresión. No, señor, esa no es la libertad de expresión. La libertad de expresión tú puedes decir lo que quieras, lo que no puedes decir son tonterías. No puedes decir, con la tormenta Filomena esta que hubo, ¿te acuerdas? Salieron muchos vídeos que cogían y la nieve en pleno campo donde había nevado, le aplicaban el fuego del mechero y decían, ve, esto es plástico porque no se derrite. Señores, hay una cosa que se llama sublimación. Si se le aplica fuego a la nieve y en el ambiente está a menos 0 grados, pues no te convierte en agua, sublima. Pero Antonio, eso ha sido siempre... Es que hay cosas, y llamarle libertad de expresión a eso, pues no es libertad de expresión. Eso ha sido el eterno debate entre el pensamiento mágico y el pensamiento racional. Claro. Y desgraciadamente hay gente que sigue defendiendo el pensamiento mágico. Claro, no, pero el pensamiento mágico, mira, yo soy ateo, pero soy un hombre religioso. ¿Cómo se come eso? Eso se come, pues que pienso, no creo en Dios, pero sí entiendo que haya gente que necesite unos ritos para vivir, necesite unas creencias para desarrollar su vida. Y es muy respetable. Y el pensamiento mágico está bien siempre que sepas que es mágico. ¿Entiendes? Claro. Siempre que sepas que es mágico y que te da alas para desarrollar y trascender la realidad. Pero no te puedes quedar flotando en el aire. Tienes que estar... Y yo tiendo mucho a irme tengo mucho pensamiento mágico. ¿Tienes algún autor o algún libro de referencia? A mí, no sé, me gusta, no sé, Borges, Julio Cortázar, Cervantes, Quevedo, Pérez Reverte, yo qué sé. Yo es que leo casi todo lo que cae en mi mano, ¿no? Es que cuando siempre, no sé,
es un defecto, no sé, me gusta la lectura y la verdad es que mm, leo menos de autores actuales de lo que debería leer, pero leo por gusto. Entonces no quiero imponerme. Cuando he presentado en la Feria del Libro algunos autores que he presentado, pues me he leído lo que ellos me han pasado y siempre hay algo de obligación que hace que lo veas de otra forma. Pero eh, procuro leer por gusto, no por obligación. ¿Tú crees que hay que seguir con arreglo a la edad, leer unas cosas o leer otras? Yo esto lo digo porque yo era un lector indiscriminado cuando tenía 14 años. Estaba leyendo a la vez Guerra y Paz, el clásico ruso. Te imaginas un niño de 14 años leyendo eso. Pero es que estaba leyendo también a Harold Robbins, que era un autor de bestsellers que tenía un Sí, yate en sí. Puerto Banús, pero que, bueno, pues no ha pasado a la historia de la literatura porque era, quiero decir que no discriminaba en absoluto, leía de manera un poco a lo loco, ¿no? Tanteando por ensayo y error. ¿Tú crees que eso se debe hacer o hay que seguir unas normas determinadas? Yo dejaría que la gente explorara por su cuenta. Es como, lo de la lectura es como la vida. Tú te vas encontrando y vas leyendo. Y luego tú vas discriminando ya, ¿no? Yo Harold Robbins, Avenida del Parque 79, creo, lo leí Sí, también. una de Y ellas, sí. claro, eran muy turbadoras algunas escenas. Son las primeras así, escenas de Claro, sexo tenía que un leí. erotismo y había otro en esa época que era Sí, Irving Wallace, que tenía, por ejemplo, una novela que eran Los 7 minutos, que leí yo también por esa época, que narraba lo que podía ser un orgasmo en 7 minutos. sí, 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 Pero es que sí. estaba basado, después se revelaba que estaba basado en un pasaje del Antiguo Testamento, en un versículo. Sí, Bueno, hombre, ahí tiene el Cantar de los Cantares. Yo el primer claro, libro que tuve fue la Biblia. Y no sé, yo vengo de una familia muy católica, cristiana, apostólica, romana, y tuve la Biblia y luego descubrí, para mí la Biblia fue como, no sé, es que son un montón de cuentos, ¿no? Ahí está el pueblo hebreo, tiene recogido toda su historia. Afortunadamente la pudieron plasmar y no es una historia oral, sino que está escrita. Y tiene, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que es una poesía erótica de lo más sin bonito, duda, ¿no? sin duda. Tiene, no sé, imagínate, de ahí puede saltar a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa. ¿Y alguna película, Antonio? A mí películas me gustan mucho, me gusta mucho el cine. Y no caigo ahora en ninguna, pero podría ser Atraco a las 3, por ejemplo. O podría ser, De José María Forqué. sí, sí, sí. O podría ser cualquiera de Calabuch, por ejemplo, de Berlanga. O no sé, no Bueno, sé. esa película la conozco muy bien, la de Calabuch. Sí. También me gusta mucho, yo qué sé, el cine de Sam Peckinpah, o yo qué sé, hay mucho. El cine de eh, San Peckinpah, que podría ser la poesía de la violencia, ¿no? sí, 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 sí. Mira, vi los otros días, hace 2 días, El Crepúsculo de los Dioses. Gran película. Eh, Sunset Boulevard. recuerdo la primera vez que lo vi, ya te digo, cuando yo estuve interno y entre el año 70 y 75. Y el profesor este que te comentaba antes, don José María, teníamos una especie de cineclub y en la televisión veíamos las películas que echaban. Y recuerdo de las primeras películas que vi fue El Crepúsculo de los Dioses y Qué verde era mi valle. Y cogíamos y después, aparte de los rudimentos que él nos enseñaba, La primera que has mencionado es de Billy Wilder y la otra de John Ford. sí, sí, Dos sí, verdaderos clásicos
y desde luego en El crepúsculo de los dioses, Gloria Swanson está sublime. No se puede genial, estar ¿no? mejor. Y no la recordaba porque hacía mucho tiempo que la había visto. No recordaba que salía Buster Keaton, por ejemplo, Claro, en una en la escena que secuencia. están jugando a las cartas. Y la verdad es que, no sé, el cine me fascina, me encanta. ¿Y cuál es tu música preferida? Pues mira, me encanta desde Paganini, pasando por Jimi Hendrix, Camarón de la Isla. Ayer estuve viendo al Niño de Elche, no sé si lo conoces, que Sí, 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 sí. actuó Hace en la azotea. un flamenco muy innovador. Sí, sí, actuó en la azotea de la Residencia Lima. Y la verdad es que yo lo había escuchado, pero no lo había escuchado en directo. Y el tío, pues, tiene una mezcla, hace unas vocalizaciones y tiene un dominio de la voz y hace unas vocalizaciones que incluso podrían recordar los cantos del Nepal, ¿no? Cuando hacen... Sí, sí, Pues, sí. el tío hace una cantidad de... y escuché unos campanilleros que más que campanilleros parecía una interpretación de Jimi Hendrix, porque la guitarra iba en plan rock y luego la voz era los campanilleros, pero cantado de una forma diferente y me dejó impresionado, ¿no? A mí ese tipo de experimentos me gustan mucho. Los puristas del flamenco lo detestan. Ese Sí, tipo sí, de... Cada vez menos. La verdad es que muchos de los puristas ya han abierto también sus oídos y consideran que es una evolución. Pero en líneas generales no. Antonio, se nos ha agotado el tiempo bueno, de estas charlas, que a mí me ha resultado muy enriquecedora y muy interesante. Estoy a la espera de tu nueva producción literaria. muy bien, pues muchas gracias. Tengo ya para publicar, yo espero que para la próxima primavera, un libro de cuentos y hay un par de cómics basados en cuentos míos que espero que los dibujantes lo terminen. Y yo creo que para la primavera que viene podemos tener alguna novedad. Yo he estado muy encantado de estar contigo, siempre es un placer charlar contigo, Paco, y muchas gracias Pues por nada, haberme invitado. las gracias a ti y no será la última. En cualquier otro momento, cuando haya alguna novedad literaria, pues nuevamente hablaremos contigo. Gracias, Antonio. Un abrazo, Paco. También gracias a toda la audiencia de M95. Esto ha sido lo mejor de cada casa del día de hoy, pero queremos volver y esperamos conseguirlo la próxima semana.